buenos días a nuestras invitadas del Ejecutivo y en nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Buenos días también a nuestros diputados de la Comisión Investigadora, siempre puntuales, se les agradece mucho porque nos permite comenzar. Tenemos el acta de la sesión número 2 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 3 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en orden a que le fueron remitidos los antecedentes respecto a los señores Víctor Hugo Oñate Novoa y Eugenio Poblete Lagos. Este oficio ha sido remitido a los correos electrónicos de los diputados miembros de la comisión. Terminada la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien. Comenzando el orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir a representantes del Ministerio de Salud. Asiste a esta sesión la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, a quien le damos la bienvenida. Habíamos enviado algunos oficios previos para también adelantar trabajo y también le comunicamos esos oficios recientemente al jefe de gabinete del ministro, de manera de poder tener hoy día estos antecedentes acá. Me imagino que está al tanto de los contenidos de esta comisión investigadora, de los contenidos. Así que, sin más trámite, tiene la palabra. Señor presidente, los saludo a usted y por su intermedio a toda la comisión. Con respecto a los oficios enviados, quiero hacer el primer oficio ya fue respondido, fue enviado de vuelta, lo vamos a poner de todas maneras dentro de la presentación. Tenemos una serie de preguntas que se nos hizo y las vamos a responder ahí. El segundo oficio fue enviado de la Seremia a la región metropolitana a nivel central. Estamos recabando más antecedentes y lo vamos a enviar durante la semana. Sin embargo, con respecto a esos dos oficios, igual vamos a adelantar una serie de inquietudes que hay con respecto a este tema. Bueno, con respecto a la situación de Coronel, más allá de las inquietudes del punto de vista que hay en esta comisión investigadora, sabemos que es una comuna, ¿cierto?, con un parque industrial que es importante, que la comunidad, que la población ha tenido una serie de preguntas, incertidumbres y cuestionamientos con respecto a la situación particular desde ese punto de vista, y es por eso que hemos querido hacer una presentación no solamente del punto de vista cronológico, sino que del punto de vista de la serie de estudios que se han hecho a nivel de toda la historia, no solamente durante los últimos 2 años, sino que durante los últimos 5 años. Queremos mostrar efectivamente cuáles han sido los resultados, cuál han sido los compromisos que no hemos tenido desde el año pasado a la fecha y cuál es nuestro compromiso de aquí para adelante con respecto a la comuna de Coronel, no solamente desde el punto de vista de salud pública, estoy hablando de los estudios epidemiológicos, del punto de vista de factores de riesgo, del punto de vista de estudio, del punto de vista para conocer los riesgos de la población, sino que también del punto de vista de respuesta de atenciones y de inversiones y de darle respuesta a las necesidades de salud de la población que no están particularmente dentro de esta comisión de investigación. Sin más, quiero dejar a la doctora Joana Acevedo, que es la jefa del Departamento de Epidemiología, quien va a hacer la presentación, y al final de la presentación daremos respuesta a todas las inquietudes que queden después de la presentación. ¿No da su nombre para el registro? Joana Acevedo. Sí, no sé si se ve bien o se puede pagar. ¿Sí? No sé. Ya, yo creo que... Ahí se bajan las luces. Entonces,
Señor presidente, esperamos que active la televisión. Ya, perfecto. Ok. Entonces, lo que vamos a mostrar a continuación, yo soy la jefa del Departamento de Epidemiología, es poder dar un contexto general del medio ambiente y la salud en la comuna de Coronel, de acuerdo al diagnóstico que hemos realizado hasta ahora, y definir en el fondo cuáles van a ser nuestras futuras acciones para ser responsables desde el punto de vista de abarcar todos los determinantes de la salud. En ese contexto, y para poder entender bien cuáles son los determinantes de la salud, los factores que pueden estar afectando la comuna de Coronel, vamos a hablar un poco de la comuna, de las fuentes contaminantes, de los antecedentes de mediciones de calidad del aire y la clasificación actual como zona latente. Esta comuna, ¿cierto?, se ubica en una bahía, por lo tanto tiene condiciones desde el punto de vista del medio ambiente especiales, también desde el punto de vista de los vientos, ciertos característicos de la zona. Una superficie total de 279 kilómetros. Desde el punto de vista de su composición demográfica, es bastante similar al resto de la región, ya sin tener, digamos, la curva más habitual que el promedio país, que es mucho más puntiaguda, ¿cierto? Todavía que hay hartos niños. Como es el nivel socioeconómico, ya la provincia de Coronel destaca por un índice de pobreza del 10%. Y cuando vemos como la pobreza asociada a los factores multidimensionales, que son otros que tienen que ver con acceso a bienes, servicios y salud, eso aumenta, ¿cierto?, a casi el 15%. ¿Tienes apagado el micrófono? Un segundo. ¿Tienes apagado? ¿Ahora? No, yo lo voy a dar, porque hay un problema. No. ¿Quiere cambiarse el web? No, sí, lo No, vamos a tengo solucionar. problema. Esa botonera falla. Sí, puse este. Perfecto. Disculpe. Puedo. ¿Sí? ¿Continúa en la misma parte o es necesario que reinicie? Perfecto. Ya. Quisimos también poner en contexto como el estado de salud de la población en estas zonas geográficas. Si bien es cierto, la encuesta nacional de salud no tiene representatividad comunal, nos pareció importante valorar algunos determinantes de la salud en la zona. Entonces, la comuna de Coronel quisiera destacar que casi el 30% de las personas hoy día es fumador actual. Tienen sedentarismo el 86.8%, igual que la media del país, que es un factor de riesgo importante. La prevalencia de inactividad está por sobre el total país en un 39%. El consumo de frutas y verduras recomendado en 5 al día está muy por debajo, ¿cierto? Lo recomendado solo alcanza a un 3% de la población. El consumo de agua adecuado es del 27%. El consumo de pescado y marisco recomendado solo alcanza el 36%. El consumo de alcohol en una cantidad que implica un riesgo a la salud es del 12.3%. Y la prevalencia de obesidad alcanza el 25.2%. La prevalencia de síndrome metabólico, que es el principal factor de riesgo cardiovascular, tanto para infarto como para accidente cerebrovascular, es del 42% de la población. Esto es con una muestra no representativa, pero insisto que para tener una visión general era importante contextualizarlo. A la hora después de mirar cuáles son el perfil de salud desde el punto de vista de las enfermedades de esta zona. También cuando vamos a mirar la salud, nos parece importante recoger cuáles son las exposiciones de la población. Y ahí estamos haciendo, ¿cierto?, el catastro de todas las fuentes
y emisiones de la zona, con alto parque industrial, ¿cierto? Y principalmente con centrales generadoras de energía. Con respecto a ese punto, destacar, ¿cierto?, la ubicación. ¿No hay puntero? No, ya. Bueno, destacar la ubicación de las centrales termoeléctricas con respecto a las estaciones de monitoreo. ¿Ya? Y quisiera destacar la estación de monitoreo Merquín porque es la que vamos a mostrar en esta presentación, principalmente por su cercanía a la central termoeléctrica Bocamina 1 y 2, que son una de las que han estado más cuestionadas. Para nosotros en esta visión, ¿cierto?, integral o valoración adecuada del perfil de salud, era importante determinar cuán cerca, ¿cierto?, estaba la población desde la fuente de emisión. ¿Ya? Y aquí para tener un mapa, que efectivamente en el punto rojo está la central termoeléctrica y todo el sector, ¿cierto?, después de eso es el sector habitacional, por lo tanto está muy cercana a las casas de las personas. Lo mismo con la central termoeléctrica Santa María, que si bien es cierto está un poco más lejana, dependiendo de las condiciones del viento, podría, ¿cierto?, llevar sus emisiones a la zona habitable. Si bien es cierto, en la actualidad el monitoreo de la calidad del aire pertenece o es de responsabilidad de otro ministerio, nos parece importante a la hora de nosotros hacer la valoración, evaluar las normativas, ¿cierto? Que sabemos que para la calidad del aire de material particulado PM2,5, ¿cierto? Tenemos valores de concentración promedio en 24 horas y valores de concentración promedio anual, ¿ya? Y determinaciones de estado de alerta, preemergencia, emergencia, según rango que se estimó en ese momento causaba o no efecto a la salud. Con respecto a la medición, entonces, de determinación de PM2,5, existen dos formas de poder determinar si quiebra o no esta norma, a través del registro diario y a través del registro anual. Yo quisiera destacar aquí, esto es extraído del Ministerio de Medio Ambiente, en el fondo, los 3 últimos años, 2015, 17 y 18, ya hacia el último de este gráfico naranjo, que dice aún como datos no validados, está lo que es el 2019, siempre por bajo la línea amarilla, que es el estado de alerta. Pese a que el estado de alerta, quisiera demostrar que en el fondo hay harta variabilidad entre un día y otro, y eso se debe también a distintos factores medioambientales y también factores de la emisión propia del día. Y que cuando uno lleva, ¿cierto?, a la otra elemento de medición, que es la medición promedio anual, ahí siempre estamos muy por debajo. De hecho, la norma anual para PM2,5 es 50, en la escala queda muy por sobre la escala, por eso lo puse de arriba, ¿ya? Y estamos siempre muy por debajo. A nosotros nos parece que tenemos que seguir avanzando como lo logramos hacer en la norma de dióxido de azufre, con una estrategia de medición que nos permita, más que tener un recuento de la totalidad de las mediciones, ¿cierto?, como en esta medición anual, algo más de este estilo, en la cual nosotros podemos ver ciertos picos que eventualmente pudieran o no tener efecto. Otra medición más antigua, ¿cierto?, es la norma de calidad del aire de material particulado 10, en el cual la normativa... ¿Sigo? No tengo problema si me quieren hacer preguntas, por si acaso. ¿Sí? Quisiera hacer una interrupción. Porque esta sesión dura hasta las 10 y tenemos sesión de sala, por lo tanto no podemos extenderla, porque a veces pedimos... ¿sí? Y hay al menos dos oficios con varias preguntas en donde que pedimos que se refiera a la obligación asumida por el Ministerio de Salud de solicitar al Instituto de Salud Pública que efectuara análisis de caracterización del asbesto existente en la central termoeléctrica Bocamina de la comuna de Coronel.
Se requiere, entre otras cosas, que indique la fecha en que ello se realiza. En segundo lugar, que exponga el resultado de la fiscalización efectuada por el Ceremi de Salud de la región del Biobío con fecha 14 de octubre de 2019 para determinar la existencia de asbesto en la central Bocamina de la comuna de Coronel. Tercero, que se refiere a otras fiscalizaciones efectuadas a la industria de instalaciones similares en las comunas de Coronel para determinar la existencia de asbesto. Y que respondan a los oficios números 41.382 del 15 de octubre del 2019 y el 37.976 de fecha 12 de septiembre de 2019. Yo a través del jefe de gabinete del ministro les envié estos datos. Sí, yo las Sí, sí, porque está interesante ver un contexto general de la comuna de Coronel, que son datos estadísticos que quisiera que pudiéramos alcanzar a enfocarnos en esto. Eso. Ahí está. Señor presidente, con respecto a la... Ahí está. ¿Ahí sí? ¿Ahí se escucha? Ya. Señor presidente, primero con respecto a la pregunta número 2, me voy a referir primero a la pregunta número 2 porque en relación a la pregunta número 2 voy a responder la pregunta número 1. Con respecto a la fiscalización que realizó el Ceremi de Salud el día 15 de octubre, que esta fiscalización se realizó en función de una denuncia que hubo por la ciudadanía para poder fiscalizar la empresa. El día de ayer recibimos los resultados de estas fiscalizaciones, que se tomaron solamente 2 muestras de 2 lotes que habían ahí, 2 muestras, y los resultados fueron enviados al exterior. El día de ayer recibimos los resultados están normales, fueron negativos. Podemos dar el resultado, lo recibimos recién ayer, vamos a mandar por oficio la respuesta formal con el estudio, cómo se hizo. Sin embargo, a pesar de eso, y eso por eso quiero decir la respuesta número 1, con respecto al estudio de asbesto en la región, nos parece tremendamente importante hacer un estudio más allá de los alrededores de la empresa y la misma empresa. Y es por eso que el Ministerio de Salud en este minuto estamos haciendo un diseño para hacer un estudio no solamente en la empresa y los alrededores de la empresa, sino que de toda la comuna de Coronel, y no solamente asbestos, sino que también el estudio de otros metales. Y eso es el diseño que estamos elaborando en este momento para hacer un estudio más, y es por eso queríamos hacer una presentación, pero podemos mostrar todas las fiscalizaciones para ir acotando los temas. Yo le estoy respondiendo a las preguntas. Estamos haciendo en el proceso de diseño de este estudio que va más allá de la empresa, sino que de toda la comuna de Coronel, pero no solamente de asbestos, sino que de otros metales que se han ido estudiando en diferentes momentos y en diferentes periodos debido a inquietudes, a incertidumbres que ha tenido la comunidad. Sí, como esta es una comisión investigadora, nos interesa mucho lo que ustedes vayan a hacer a futuro y probablemente nosotros mismos les pidamos estudios, pero nos interesa saber en particular cuestiones que acá se han vertido y que es el mandato de la comisión, que es investigar lo que ha ocurrido. Usted me dice que la última fiscalización que hizo el Ceremi de Salud arrojó que de manera negativa asbesto. ¿Eso es? Se hicieron la fiscalización del día 15, que fue la que hizo mediciones de asbestos en la planta, en 2 lotes de la planta. Salió negativo. ¿Y qué es lo que había ahí? Porque si es silicato tenemos el mismo problema. Sí. ¿Qué es? Tú tienes sí, lo que pasa es que está dentro de la presentación, Disculpe que la saca de su enfoque, pero si no podemos hacer un seminario muy largo y no cumplir la misión. Ándate la parte de la sáltate esta parte a la parte concreta. Voy a saltarme. A mí igual me gustaría esta parte, que es importante, y después podemos retomarla si nos queda tiempo, porque creo que es muy importante para lo que vamos a hacer y la propuesta que tenemos, que ha sido también socializada con la comunidad en el CRAS, al cual yo he asistido en varias ocasiones. Sí, perdón. Con respecto a la presentación la está haciendo Joana, ella del Departamento de Biología, porque ella ha asistido a todos los CRAS de Coronel. Ella es la que ha llevado personalmente en los CRAS de Coronel todo lo que está relacionado con salud y medio ambiente. Sí, que el informe nos llegó anoche, por eso me excuso que no es parte de la presentación.
Entonces, señalar, estas muestras que se tomaron fueron enviadas a Estados Unidos, se procesaron por el laboratorio ALS de Cincinnati. ¿Ya? Y con respecto a los resultados, en el fondo, salió bajo el límite de detección para crisolito, amosita, crucidolita, termolita, anfibolita, asbestos totales, que fueron los elementos evaluados en esa oportunidad. ¿Y qué sí contienen? ¿No sale en el informe? No, aquello recordar y un poco... Es importante que cuando uno determina las técnicas de laboratorio, uno toma una muestra y no puede tomar cualquier cosa. Entonces, en esta ocasión, digamos, los elementos relacionados a asbesto son estos y es lo que determinó este estudio. Por eso es importante la propuesta que señala la subsecretaria con respecto a otros contaminantes que nos puedan parecer de interés y por eso el marco general de cuál es la industria, cuáles son las emisiones, etcétera, para poder determinar cuáles son aquellos requerimientos específicos que vamos a tener en la nueva propuesta de levantamiento de información. Ok, hay tuberías que están recubiertas de un material que fue de lo cual se sacó las muestras. Entonces también es importante que la comunidad pueda saber qué es ese material. Yo entiendo cómo funcionan los reactivos y la forma de hacer entonces, un análisis de este compuesto y te da positivo o negativo. Yo lo entiendo. Pero acá hay un propósito que es conocer qué es lo que hay, porque son tuberías viejas y los trabajadores unidos contra el asbesto sacaron también ese material. Entonces, si es silicato, si es otro material que pudiera ser nocivo para la salud, también es importante saberlo, no solamente descartar que es asbesto. Así que tal vez tengan que hacer otra muestra. Compartimos plenamente el... Sí. Diputado Bobadilla. Presidente, yo la verdad... Nunca sé si... Su micrófono, por favor. Yo les solicitaría que ellos terminen la presentación y si es necesario convocarlos a otra sesión para ir al detalle y lo más específico, convoquémoslo, pero démosle facilidades para que puedan terminar la exposición, porque algunos de la comisión quizás no manejamos o no manejan ya toda la temática y es bueno tener una visión general de lo que ocurre en Coronel desde el punto de vista del Ministerio de Salud. Por lo tanto, yo lo invito y lo convoco a que le demos facilidades para que termine la exposición y finalizada la exposición que ellos hagan, poder intervenir en particular en los temas que a cada uno nos interese. Estoy muy de acuerdo y les pediría que pudieran enfocarse a los propósitos de esta comisión investigadora, que es revisar cosas que pasaron no cuando ustedes están en el gobierno, cosas que pasaron antes, porque no vamos a evaluar cómo el gobierno está haciendo un trabajo ahora, eso siempre lo hacemos, pero en este momento lo que necesitamos saber es qué pasó, qué hay, dónde está el asbesto que puede haber estado en Boca Maule, en el humedal Boca Maule. Se hizo el ministerio, no este gobierno, el ministerio en algún momento, una fiscalización, le pasaron una multa, etcétera. O sea, necesitamos poder investigar eso sin que sea un largo contexto que nos quite toda la sesión. Bueno, diputada. Yo estoy de acuerdo con el diputado Bobadilla. Sí, yo creo que también hay aspectos que uno no conoce, a pesar de haber ido también en varias oportunidades para allá a propósito del mismo tema. Pero, por ejemplo, y tal como lo dice el presidente de la comisión, lo que buscamos también es relacionar el tipo de enfermedades que hoy día se encuentran presentes, porque además la asbestosis y las enfermedades asociadas a los metales tampoco se presentan rápidamente en la población. Entonces, obviamente hay una relación tiempo y que requerimos relacionar e identificar con seriedad y con el tiempo que eso requiere. Así que yo también comparto que mejor veamos la presentación y que si es necesario seguir avanzando, vamos profundizando, sobre todo en el tema del tipo de enfermedades y vinculándolas directamente al asbesto o no. Adelante. ¿Sí? Sí, enfocado en eso y vea cuáles son atingentes o no. Unos aspectos que a mí me parecen importantes. Perdón. Ya. ¿Ahora sí? Sí.
Comparto con la diputada Mix que precisamente nuestro objetivo en hacer este marco referencial, que voy a pasarlo más rápido, pero me parece sumamente importante porque a la hora de poder determinar cuáles son los riesgos reales a la salud y poder plantear un plan de salud pública adecuada, no podemos remitirnos solo a, por ejemplo, el tema del asbesto. Lo tengo en detalle, pero a mí me parece que dado el cordón industrial, nosotros hemos querido ampliar la posibilidad. Como dije, yo he ido al CRAS desde el año pasado en distintas oportunidades, le he presentado a la comunidad, he recibido las inquietudes de la comunidad, las cuales comparto. Entonces es importante que estamos haciendo una propuesta sumamente seria y aquí les voy a mostrar. Entonces, con respecto al material 2,5, ya lo mismo que el anterior. Con respecto al material 10, también existen variaciones, ¿cierto?, diarias importantes. Esa es la forma en que se mide este material y lo invito también posteriormente a trabajar en esto. Ya, perfecto. Ya. Sí, mire, me voy a ir a la última, como me pidieron no extenderme en esto, yo voy a hacerlo en relación al dióxido de azufre, que va a quedar súper claro, porque aquí sí hemos hecho y logramos el año pasado un cambio en la normativa que me parece muy fundamental. Cuando uno habla de emisiones, que es decir, cuántos son los gases ¿cierto?, que produce una fábrica o una industria cualquiera, tiene distintas formas de medirlo. Y hoy día en la legislación existen normativas de cómo se hacen esas mediciones. Yo quiero decir que a nuestro juicio, en el fondo, como Ministerio de Salud, existen recomendaciones internacionales de cómo deben ser esas normativas, ¿ya? Y nosotros como país, a medida que vamos desarrollando ciertos nuevos sistemas, debemos ir avanzando hacia acercarnos a esas normativas. La estructura entonces de medición para material particulado y para varios contaminantes tenía estas dos estructuras, promedio anual, promedio 24 horas y no existiendo promedio horario. ¿Qué implica eso? Que si, por ejemplo, el promedio de una emisión es 250 en 24 horas, eso no resta que durante 2 horas una empresa pueda producir 1000, si el resto del tiempo produce 100 y se netea. Pero si uno dice cuál va a ser el efecto en la salud de esas 2 horas, efectivamente pudiera haber un efecto, porque fueron 2 horas de altas emisiones. Sin embargo, como la normativa de esos compuestos es cada 24 horas o en alguna incluso horaria, anual, siempre la empresa cumple la norma. ¿Me explico? ¿Ya? Pongo este ejemplo del dióxido de azufre porque a raíz del evento de Quintero Puchoncaví nos quedamos muchas veces en el Ministerio de Salud hasta muy tarde para lograr incluir una regulación de norma horaria que no existía. Y aquí vemos el registro diario y ustedes ven el registro del año 2019, que efectivamente esos pics que uno podía ver los años anteriores, que llegaban a 100, 200, 300, porque estaban dentro de la norma, ya no se dan. Ya, aquí es más claro y evidente, donde pongo menor grado de desagregación, por ejemplo, el impacto de un cambio en la normativa hacia el fondo de la pantalla, el 2019. Y los años anteriores, donde la regulación no implicaba normativa horaria, ¿cierto?, podían existir PIC. Si uno hiciera zoom a esos datos, no era mi objetivo, pero podemos en otra sesión presentar feliz. Este tema a mí me encanta, el ambiente, así que, bueno, y esta está declarada como zona latente, entonces nos parece interesante evaluarlo en su completitud. Con respecto a las fiscalizaciones, el año pasado hubo un compromiso del exministro Santelices de aumentar los procesos de fiscalización en la comuna de Coronel cuando asistió al CRAS. Eso se hizo a través de disponibilizar 2 recursos humanos exclusivos para Coronel. Hasta el año pasado, noviembre del 2018, no existía un personal fiscalizador exclusivo para esa comuna.
Y el impacto de eso desde el punto de vista de la fiscalización es que uno puede ver que casi se ha duplicado la fiscalización en la comuna. De hecho, a la fecha llevamos 513 fiscalizaciones hasta el 31 de octubre y el año pasado, en todo el año, hicimos 373. En cuanto a las fiscalizaciones del vertedero ceniza, que también había sido una solicitud, yo quiero decir no de esta comisión, sino que del CRAS y de la comunidad, el año 2019 también se aumentaron, se hicieron 6 fiscalizaciones, pueden ustedes revisar el acta de inspección de cada una de ellas, tanto al vertedero de cenizas de la empresa Enel como al vertedero de cenizas de la empresa Colbún. Me parece importante decir cuáles son los límites y los aspectos que conlleva una fiscalización, que básicamente son el funcionamiento del frente de trabajo, el empleo de la maquinaria, la disposición de los residuos, verificar que se realice la compactación de residuos, las emisiones de material particulado, verificar los mecanismos de control de emisiones de material particulado a través de mecanismos de humectación, solicitud de información de registro de residuos autorizados y estados de avance versus la capacidad total, la vida útil del sitio de disposición, la implementación de cortafuegos y la verificación del estado de las piscinas de agua en contacto con aguas lluvias. El resultado de las fiscalizaciones que se han realizado el año pasado en función de los distintos aspectos verificados, todas han cumplido y no se ha iniciado sumario. Con respecto a los antecedentes, lo que usted decía, no solo lo que hemos hecho nosotros, sino que otros estudios que ya se han ido realizando en la zona. Voy a hablar 3 minutos de un aspecto técnico, que es que el año 2016-2017 el Ministerio de Salud decidió incorporar en la Encuesta Nacional de Salud, su tercera versión, la primera del 2003, la segunda del 2010 y la tercera en estos 2 años, medición de metales o metaloides en personas, ¿ya? Porque cuando uno habla del riesgo de los contaminantes, uno también tiene que saber cuántos de estos contaminantes producen un efecto en la salud, y eso va a depender de cuánto yo haya estado expuesta, en cuanto a la dosis de exposición y el tiempo de exposición. Y era una inquietud constante en Chile, ¿cierto?, saber si estábamos expuestos o no expuestos. Para eso se decide incorporar medición de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en una submuestra de 3.822 personas de esta encuesta. Los resultados tienen representatividad nacional, urbano, rural y por macrozona. Un aspecto técnico de decir, vamos a medir metales con esta técnica o con esta otra y en qué laboratorio, tiene que ver con la confiabilidad del resultado. ¿Ya? Y ahí entonces el ISP es el laboratorio de referencia nacional para estas técnicas. Determinamos arsénico, mercurio, cadmio en orina y plomo en sangre a través de distintas técnicas, principalmente espectrometría de masa. Y quiero detenerme porque esto tiene que ver con los trabajadores de afecto en 2 aspectos fundamentales de cómo se interpreta un examen. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo y monto una técnica en el laboratorio, tengo primero que detectar si esto está presente y ausente. Y eso se llama límite de detección. Bajo un cierto límite, y a veces en algunas técnicas incluso sobre, el espectro de detección no es plausible, no es posible. Entonces, el límite de detección, lo menos que detecta es 0,56. Bajo eso decir no detectable. Y el límite de cuantificación, es decir, a partir de qué valor yo puedo decir este paciente, o esta muestra en el fondo, tiene tal valor o tal concentración. En valores inferiores a eso, en general uno dice está presente, pero no es cuantificable. ¿Se entienden los 2 conceptos? Ya. Y en función de la revisión de la literatura internacional, y esto es importante porque en nuestro país no existía una norma que uno diga, como para otros exámenes, es decir, la glicemia normal es entre 70 y 100, sobre 100 riesgo de cierto diabetes, etcétera. No existía eso
en nuestra normativa. Entonces, en función de revisión de literatura internacional y un grupo de académicos y expertos, incluye la Sociedad de Toxicología, el CITUC, etcétera, se definieron los valores de referencia para nuestro país, que son los que actualmente salen en las guías del Ministerio. Entonces, existen 3 tipos de valores. Uno es bajo el valor de referencia, uno iría perfecto, ¿ya? Nunca los resultados en general son 0, ¿ya? Eso, no sé si... ya. Nunca los resultados son 0. Es imposible que uno diga un sujeto no se ha expuesto nunca a este compuesto porque estamos en la corteza terrestre y están disponibles en general distintos ciertos compuestos. Entonces, ese valor de bajo referencia se fijó en 35 arsénico, intermedio entre 35 y 100 como un valor intermedio, y sobre el valor de referencia o valor de alerta más de 100, que implica qué acciones de salud pública vamos a hacer. Después lo mismo está para plomo, mercurio y cadmio, y como la presentación va a quedar, ustedes pueden leerlo. Me parece que es importante destacar sobre estos valores intermedios, que tiene que ver con que no hay un acuerdo internacional de que produzca efectos en salud en esas dosis, ¿ya? Por eso no es de alerta, sino que es un valor intermedio y hay una discusión científica. Y además, que en términos generales, cuando uno habla en toxicología de estas cosas, lo que uno tiene es una ley que se llama reduccionista del 10-10. Entonces, cuando uno dice hay un efecto en la salud sobre el valor 100, lo que uno quiere siempre es asegurarse que no haya daño, por lo tanto uno fija la norma en 10 para asegurarse. Eso siempre se hace con todos los tóxicos que sabemos que tienen un efecto grave en la salud. Y otro aspecto también importante que me parece destacar de aquí es que para cadmio es muy claro, pero también no está definido el número exacto de cigarrillos, pero sí son para arsénico también. Existe una interacción y existe presencia de metales en diferentes fuentes. Una de ellas importante es el tabaco. Se hizo un flujograma. Sí, lo voy a pasar rápido, pero es que se aplicó en Coronel, entonces me parece... Para cada uno de los metales hay un flujograma, según el valor del examen nosotros actuamos. No hacemos nada, le informamos al paciente que está normal. Si es un valor intermedio, se hace una visita domiciliaria, ya se evalúan los riesgos, se repite la muestra. Si es un valor de alerta, también se repite la muestra, se hace una visita domiciliaria, se le salen exámenes adicionales como perfil hepático, perfil lipídico, etcétera, para ver si hay algún daño en la salud. Para cada uno de los metales y va a quedar en la presentación. Y es importante decir que en términos generales para estos 4 metales nosotros tuvimos algunos pacientes o algunas personas positivas y quería destacar que el valor de arsénico es el 10% de valores sobre el valor de referencia a nivel nacional. Cuando nosotros hacemos esa desagregación en el fondo por macrozona, norte, región metropolitana, centro y sur, vemos que está disperso y un poco más concentrado en el sur, que es donde sabemos que efectivamente por cosas geológicas hay mayor concentración de arsénico. Y los estudios de Coronel, ambientales, ¿cierto? El más importante es el estudio del 2014 de la PDI de Videma, que genera en el fondo que la Corte de Apelaciones solicitara a la autoridad sanitaria un pronunciamiento sobre los efectos de la salud humana frente a los factores de riesgo ambiental. Y se han elaborado a la fecha por el CEREMI 13 estudios. Los 2 primeros en población escolar, donde se determinó plomo, arsénico, mercurio, cadmio y níquel. Ya el primero de ellos se hicieron estos análisis toxicológicos, también se hicieron visitas domiciliarias, se entregaron los resultados y se aplicó el protocolo que les había mostrado, de ahí la importancia con los exámenes, ¿cierto?, que estaban sobre el valor de referencia. Quiero destacar acá que cuando uno analiza los resultados y si uno estuviera frente y compara con otras poblaciones que tienen cierta contaminación, que la prevalencia de exámenes alterados es el 6%. Es decir, el 94% de los niños evaluados en esta medición, que fueron 285 escolares, estaban bajo el valor de referencia. Lo que yo creo que es una muy buena noticia porque nos invita a actuar e identificar de mejor manera este
pequeño grupo que es el que tiene los exámenes alterados a través de este seguimiento y además exámenes al resto del grupo familiar, etcétera. En el otro estudio que se hizo en la Escuela Rosa de Medel, también solo 10 niños, ¿cierto?, tuvieron exámenes sobre el valor de referencia. La mayoría estaba bajo el valor de referencia, lo que para nosotros también es una buena noticia. En ambos estudios se terminó ya los periodos de seguimiento hasta con nosotros decimos que un paciente se descarta cronicidad luego de 3 exámenes bajo el valor de referencia, porque el valor alterado puede haber estado asociado a una exposición puntual anterior. Y eso. Y el último estudio que se realizó el año 2018, que fue el estudio, yo creo que para nosotros significó el mayor desafío por 2 cosas. Uno, por la población, era de 1 a 4 años, por lo tanto más difícil el acceso a las muestras, etcétera. Fue un estudio voluntario e incluyó 807 preescolares de la comuna. En este estudio, el 98.4% de los niños resultaron con los exámenes bajo el valor de referencia. 98.4%. Ya, 10 niños presentaron valores sobre el nivel de referencia. Creo que la mitad ya están dados de alta porque completaron su seguimiento y los otros están aún en la etapa de seguimiento. Otro estudio que no fue realizado por nosotros, pero en este análisis de poder determinar qué vamos a hacer prospectivamente en la comuna de Coronel como Ministerio de Salud, revisamos todos los antecedentes, fue el denominado estudio del oligoscan que realizó la municipalidad para ver la presencia de metales pesados. Y al respecto, si bien es cierto, la conclusión del estudio es que no se identificaron signos y síntomas asociados a una potencial exposición a metales pesados y que como Ministerio de Salud se tomó la determinación de aquellos niños que resultaron con un valor alterado, ingresarlos a este programa formal de seguimiento con esta guía que les mostré. Nosotros no habíamos acreditado el examen inicial, principalmente porque tampoco está acreditado por la OMS ni ninguna entidad internacional que valide que lo que mide el oligoscan es efectivamente ese valor. Y entonces construimos un poco lo que vamos a hacer en función precisamente de lo que queremos ver es punta del iceberg, ¿cierto? Que son los efectos en salud de toda esta cadena de emisiones, dispersión y exposición de las personas. Recordar que la función de riesgo final, es decir, cuál es el riesgo real de que patologías o no tiene la población, obedece por una parte a la exposición, el tiempo, la dosis, etcétera, y por otra parte a las características de peligrosidad del compuesto. También cuáles son las competencias de ambos ministerios y a nosotros, según dictamina nuestra legislación, nos corresponde aquel aspecto que tiene que ver con el impacto en la salud de las personas de los distintos contaminantes y hay otros que tienen la responsabilidad jurídica de velar por la concentración de los contaminantes en el medio ambiente. En ese sentido hicimos un plan de vigilancia epidemiológica ambiental en el cual gran parte de lo que les mostré es lo que hemos estado haciendo para poder caracterizar las zonas de riesgo, cuál es la población afectada. Cuando uno dice, aquí tengo una chimenea, esta chimenea, ¿cuál sería el radio de impacto? Porque no es todo Coronel en el fondo, tiene que ver con la velocidad, con el peso molecular de las partículas que emite, etcétera. Alcanza a llegar 3 kilómetros, 5 kilómetros, a ver hasta dónde y qué hago. Después determinar de los riesgos a la salud a través de la identificación de los principales contaminantes, es decir, esta empresa que debería evaluar, etcétera. Definir los efectos en la salud atribuibles a ese contaminante, ¿cierto? A través de egresos hospitalarios, consulta de urgencia, determinar qué vamos a hacer, realizar la planificación sanitaria ad hoc, principalmente cómo fortalecemos las prestaciones de salud en función de este perfil de riesgo. Y algo que nos parece muy, muy adecuado y que hemos estado haciendo es realizar educación de salud
para disminuir los posibles riesgos y empoderar a la población en prácticas de autocuidado. Yo quiero decir que no estamos desconociendo que aquí había una zona, ¿cierto?, que ha emitido, que tiene un cordón industrial importante, y por lo tanto nos parece importante que cuando uno habita en una zona que se sabe que ha tenido contaminación, uno extreme sus propias medidas que contribuyen o no a desarrollar las enfermedades. En ese sentido hemos hecho un análisis de 10 años de las causas de morbilidad principal en la zona a través de 2 indicadores, que eran la mortalidad y los ingresos hospitalarios de las principales causas, y ahí ustedes pueden ver, y lo comparamos con la región metropolitana, como va a decir, a ver, cuando uno va a una zona y te dicen, aquí todos tenemos cáncer, uno tiene que decir, siempre hay cáncer, veamos, es más, es menos de lo esperado, etcétera. Entonces, como en conceptos generales, en honor al tiempo, las principales causas de ingreso de mortalidad son las mismas que en el país. La principal es cardiovascular, le siguen los tumores ya, y así después las enfermedades del sistema respiratorio, al igual que en el resto del país. Cuando uno ve la mortalidad específica por sexo, la primera causa tanto en hombres como en mujeres es efectivamente el infarto agudo del miocardio. Si bien es cierto, la provincia de Coronel, o sea, la comuna de Coronel tiene un valor levemente elevado con respecto a la comuna, esta diferencia no es significativa. Cuando uno evalúa la mortalidad específica por algunas causas, dado que había inquietud, y esto yo lo presenté en el CRAS, acerca de los cánceres que tenía la zona, la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de estómago, igual que en todas las regiones hacia el sur. Sí, disculpen, nos quedan 10 minutos de sesión. Ya. No se ha cumplido el objetivo de las preguntas que se hicieron. Yo solamente quisiera que pudieran pedir la unanimidad de la comisión para que sean incorporados a esta comisión los oficios que antes fueron enviados del 12 de septiembre del 2019, el 37.976 y el 41.382 del 15 de octubre, esto a sugerencia del secretario, de manera de que puedan las respuestas ser incorporadas al informe o a la historia de esta comisión. Y quisiera plantearle también que el ministro vendrá la próxima semana. Eso es lo que nos dijo su jefe de gabinete, él está comprometido a venir. Quisiera pedir también que pudiera acompañar al ministro, junto con el Ceremi de Salud de la región del Biobío, para poder contestar las preguntas que a través del ministerio se hicieron, ¿sí? Ya que usted ha hecho una exposición que es muy buena, yo le felicito también por lo que están haciendo, pero no era el objetivo que le habíamos pedido, si bien es interesante y está programado por la última parte de esta comisión ver la contaminación en general, pero ahora estamos enfocados a cosas bien específicas. Pero ya que lo expuso, y antes de darle la palabra a la diputada Muñoz, que acaba de pedir la palabra, ¿por qué exámenes en orina para metales pesados? ¿Por qué es ese? ¿Por qué no otro tipo de exámenes? Los metales pesados suelen quedarse en el cuerpo, no en la orina, porque la orina se va. Por lo tanto, la orina es donde los metales pesados se van yendo, ¿no? Y si hay algo en orina, quiere decir que las personas, los niños han estado expuestos recientemente a algo. Ese es el sentido de la orina. Entonces, ¿por qué en orina? ¿Por qué no hacerlo en grasa del cuerpo, en otros lugares donde se pueda fijar? Tuvimos el doctor Itzerniche la sesión anterior y hay una duda razonable de por qué se empecinan distintos gobiernos en hacer exámenes de orina o hacer exámenes de sangre, que son fluidos que se van renovando. Buen gusto. Perfecto. Le voy a dar la palabra a la diputada porque los últimos minutos van a ser para ustedes. Gracias, presidente. Bueno, saludo a la subsecretaria, ¿cierto? Y a quienes le acompañan. Primero, valorar el compromiso que ha tenido la subsecretaría en todo el desarrollo, ¿cierto?, de toda esta temática allá en Coronel, valorar también los estudios, ¿cierto?, de asbesto, y también el anuncio que quizá pasó un poco desapercibido, pero la subsecretaria dijo también que se venían más estudios acabados en varios metales, entonces igual yo lo quiero valorar. También quiero destacar
la votación, ¿cierto?, de rechazo al proyecto de terminal de productos pacíficos de Copec en Coronel. La ciudadanía está muy agradecida de esa votación del Ceremi de Salud de la región del Biobío por lo que se dio ahí. Entonces eso también yo quiero destacarlo y valorarlo, ¿cierto?, el voto en contra de ese proyecto. Y bueno, yo sé que estamos justos en el tiempo, pero a mí me hubiera gustado conocer en mayor detalle esos anuncios, ¿cierto? Que yo sé que igual van en la línea del compromiso que ha tenido la subsecretaría en desarrollar todo este programa ahí en Coronel. Y también me hubiera gustado también conocer más en detalle, porque aquí también estamos enfocados, yo sé que tiene ciertos hasta puntos esta comisión en algún aspecto específico, pero también es muy interesante conocer en mayor detalle el impacto en la salud, ¿cierto?, que está teniendo los metales, pero también conocer el programa, ¿cierto?, que tienen de contingencia para abordarlo de mejor manera. Entonces, lo que se viene a futuro para abarcarlo. Entonces, ahí más que nada, yo sé que por el tiempo no vamos a poder profundizar en él, pero me gustaría también que me lo detallaran, ¿cierto?, porque en el fondo estamos buscando eso, pues, cómo vamos a manejar esta situación en la salud de las personas con todo lo que se está viviendo ahí en la comuna. Así que eso, presidente, y muchas gracias. Sí, solo recordar que la comisión efectivamente tiene también dentro de sus propósitos generar propuestas y evaluar lo que se está haciendo. Y lo esencial es poder investigar y buscar responsabilidades y también que pudieran hacerse los exámenes que se han comprometido a los trabajadores unidos contra el asbesto, por ejemplo, que está comprometido por el ministro. Desconozco si era este ministro o el otro, me perdí un poco porque nos dicen que hace 10 meses pidieron, o sea, hubo un compromiso de hacer nuevos exámenes. Entonces necesitamos ir cumpliendo los objetivos. Entonces, quisiera pedirle que la próxima semana, cuando venga el ministro, le vamos a pedir al ministro que venga con la respuesta a los oficios. No son oficios nuevos, son oficios de hace un mes y algo, 2 meses. Los números de los oficios los tenemos acá y podemos también compartirle el oficio mismo para que vuelvan a tenerlo y facilitarles la vida. Nos quedan 5 minutos, diputado Bobadilla. Posición completa, pero esto no ha sido posible. Sí les solicito que dejen la presentación íntegra de tal manera que sirva como insumo para redactar el informe final. Sí. ¿Ya? Voy a contestar a su pregunta porque me parece importante aclarar esa duda para la comisión y para otras comisiones. ¿Ahora sí? Ya. Los distintos contaminantes, incluidos los metales, tienen vías metabólicas diversas. No todos los metales se fijan, de hecho, muy pocos se fijan, ¿ya? Eso es como el punto 1. Si yo quisiera medir en grasa, por ejemplo, el arsénico, que es el que yo mostré de lo que nosotros medimos en la encuesta nacional de salud, que era el único alto, tiene una vía media de 72 horas. Eso quiere decir, usted ingiere hoy día y en 4 días más su examen va a estar negativo. Y no se fija en hueso, en ninguna parte, excepto en uña y en pelo. Sin embargo, cuando uno analiza estudios internacionales, como también en la encuesta nacional de salud que hace Estados Unidos y otros, la recomendación es que dado que la fijación en esas otras matrices biológicas es incierta y que los procesos de toma de muestra no son precisas y no permite estandarizar la técnica internacional para la determinación de eso es a través de muestras de orina. Entonces yo quisiera dar tranquilidad a la comisión que nosotros para poder, que esta era un poco la propuesta que le estamos mostrando, nos estamos asesorando con el CITUC y con la Sociedad de Toxicología, además de haciendo revisiones bibliográficas para poder determinar cuál es la mejor matriz biológica para ese contaminante y cómo se llega a determinar de mejor manera algún efecto en la salud. Eso, presidente. Bueno, ¿quiere agregar algo? No, solamente decirles que, bueno, con respecto a la respuesta de los oficios, vamos a mandarlas por escrito. Sin embargo, de todas maneras, vamos a traer, nos parece muy importante, más allá de la respuesta y particularmente la situación que hoy día tiene esta comisión investigadora. Como nos ha tocado participar en el CRAS, sabemos que la incertidumbre y las inquietudes, más allá de una cierta tipo de compuesto, nos parece importante dar a conocer la situación que va más allá de eso, porque evidentemente la incertidumbre en la comuna de Coronel abarca una serie de otras
al menos dudas que hay, y por eso no es importante hacer una propuesta completa y un estudio completo de toda la población, de toda la comuna de Coronel en los suelos, no solamente con respecto a este tipo de asbesto, sino que a otros metales también. Con respecto a los niños y por qué se estudian los niños y no se estudian los adultos. En general, lo que se sabe con respecto principalmente a los metales y a los contaminantes, que la población más vulnerable de un contaminante son los niños por su inmadurez biológica y los adultos mayores. Es decir, si un niño está afectado de una manera, significa que evidentemente en ese niño es bastante más grave que en un adulto mayor, y en ese niño evidentemente el daño puede ser peor. Y es por eso que se estudia la población más vulnerable. Si los niños están afectados, evidentemente el daño en el adulto es menor. Entonces, en el fondo estamos estudiando la población más sensible, que son los niños más pequeños, y por eso se eligió esa población de 1 a 4 años. En ese periodo también se hizo, en el 2018, se evaluaron algunas embarazadas, ¿ya? Porque era la duda que si había que estudiar a las embarazadas también. Por eso cuando se hacen los estudios desde el punto de vista de contaminantes, se busca a la población más vulnerable, que evidentemente en este sentido son los niños. No sé si hemos dado. Muy bien. Yo sé que la Sí, hora... sí, yo les agradezco. Hay cosas que necesitamos ir resolviendo que tienen que ver no con la gestión de este gobierno, de lo que pasa ahora al futuro, que eso lo estamos evaluando todos los días, sino que de las actos u omisiones del gobierno, de gobiernos anteriores, del Estado, ¿sí? Del gobierno, gobiernos, porque el ministerio es focalizado al gobierno, estamos en poder judicial ni parlamentario, sobre cuestiones bien específicas. Yo lamento que, como la idea es que viniera el ministro, nos comunicamos con la gente del ministerio y probablemente hubo un problema de información hacia ustedes y no cumplimos hoy día específicamente las respuestas que necesitamos. Bueno, por haberse cumplido el tiempo, esta sesión se levanta. Presidente, ¿se pueden incorporar? Thank you.